Parábola del Hijo Pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Leo la palabra que dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia que trata sobre el regreso de un hijo al hogar después de haberlo abandonado. Antes de marcharse, el hijo le dice a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El hijo toma todo lo que le corresponde y se va. Y decide marcharse a un país lejano, no solo para experimentar del mundo. Con esto también corta la relación que tenía con su padre. Hay muchos hijos que han preferido la tierra lejana al hogar, y no solo al hogar físico que les tocó al nacer, sino también abandonar el hogar espiritual. Y esta es la esencia de esta historia. Esta historia expresa el amor sin fronteras de Dios. Se compara a lo que es abandonar el hogar espiritual. Una historia que representa el amor y la misericordia de Dios. Cómo este amor tiene el poder de transformar la muerte en vida. El hijo estaba sordo a la voz del amor. Así también, dejar el hogar espiritual es negar la realidad que le pertenezco a Dios, de que Dios me tiene a salvo. Dejar el hogar significa vivir como si no tuviera casa y tuviera que ir de un lado a otro tratando de encontrar un hogar. ¿Cuántas veces, hermanas, hemos abandonado el hogar espiritual una y otra vez? Hemos huido de las manos benditas de nuestro Padre Celestial y hemos corrido hacia lugares lejanos para cambiar su amor por otras cosas. Esta es la gran tragedia de tantos. De alguna forma nos volvemos sordas a la voz que nos llama y nos dice: mi hija amada. Y en vez lo reemplazamos por otras cosas que al final resulta en fracasos
al intentar satisfacer nuestras necesidades más profundas en lo que nos ofrece el país lejano. En estos tiempos de tantas tentaciones, qué fácil es irnos de casa del Padre. ¿Por qué me empeño en buscarlo en otra parte? ¿Por qué sigo marchándome del hogar donde soy tratada como una hija? Tantos son los regalos que Dios nos ha dado, pero persistimos en alejarnos de casa y ser independientes. Es esta nuestra continua rebelión. Nuestras actitudes le dicen al Padre: no necesito de tu amor. El hijo pródigo dejó su casa determinado a vivir su propia vida lejos de su padre. ¿Qué le ocurrió a este hijo en aquel país lejano? Aparte de todas las consecuencias físicas y emocionales, es lo que le sucede a un hijo de Dios, que cuanto más se aleja de Dios, menos es capaz de oír la voz que lo llama mi hijo amado. Y entre menos lo oye, más se enreda en las manipulaciones de este mundo. Llega el momento en que este hijo entiende lo perdido que está. Se ve solo. Algunos habían tenido interés de él cuando tenía dinero, pero cuando ya no le quedaba dinero que gastar ni regalos que dar, dejó de existir para ellos. Ni la comida que echaban a los cerdos querían darle. Viéndose en una situación que era visto no como un ser humano, es que siente en la profundidad de su ser la terrible soledad y se ve perdido. Y fue precisamente eso lo que le hizo volver en sí. Esto lo hizo comprender que iba por un camino de muerte. De repente vio con toda claridad el camino que había elegido y a dónde le estaba conduciendo. Comprendió que había tomado una opción de muerte. Pero aún perdiéndolo todo, algo en su interior le hacía recordar que era hijo. Él se dice a sí mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino y volveré a mi padre. Este hijo que sentía que no merecía llamarse hijo, pero algo dentro de él, aunque muy débilmente, seguía escuchando la voz del Padre llamándole hijo amado. Así muchos hijos se dicen a sí mismos: no soy bueno, no merezco la pena, no valgo nada, no soy nadie, mi vida no vale, soy una carga, un problema, una fuente de conflictos. Mucha gente vive con ese sentimiento oscuro. Dejan que la oscuridad les absorba tan completamente que no les queda ninguna luz a la cual volver. Puede que no hayan muerto físicamente, pero desde luego no tienen vida espiritual. Han perdido la fe en que pueda haber algo bueno en ellos y también pierden la fe en su Padre, quien es quien le dio la humanidad. Estas voces oscuras intentan persuadirnos de que no somos buenos. Estas voces intentan hacernos olvidar la voz que nos dice: hija. El hijo emprende el camino de regreso a casa y en el camino se decía a sí mismo: le pediré perdón a mi padre y le diré que no merezco ser su hijo, pero que me conformo con que me trate como a uno de sus jornaleros. Y esto es lo que hace la duda, la culpa. ¿Seré bien recibido si regreso? Pensamos que Dios nos va a exigir alguna explicación. Pensamos que su amor es un amor condicional. Pensamos que es difícil que Dios nos perdone. Dudamos del amor del Padre. Este hijo se conforma a que sea tratado como un jornalero. Y lo dice porque sigue dudando del amor del Padre.
hay arrepentimiento en él, pero no entiende el inmenso amor de su Padre. Algunos piensan que tenemos un Dios severo y que hay que pagar penitencia para lograr su perdón. Dudamos tanto que el amor de este Padre puede hacer que surja una nueva persona en uno. Recibir el perdón también significa dejarle hacer el trabajo a Él de nuestra sanación, de nuestra restauración. El Padre ve llegar al Hijo y se llena de alegría. Era tan intensa su alegría que casi no podía esperar a empezar una fiesta. El corazón de este Padre no está dividido, amando más a los que han permanecido en casa. Cuesta entender esto en un mundo en el que constantemente se están haciendo comparaciones entre la gente, clasificándolos en más o menos inteligentes y cosas así. No es fácil creer en un amor que no hace eso mismo. Pero nuestro Dios, que es Padre, no hace comparaciones jamás. Aunque con la cabeza sabemos que esto es verdad, todavía nos es difícil aceptarlo. Nos cuesta comprender que todos los hijos de Dios son predilectos para Él. Este Padre era un hombre muy rico, con mucha propiedad y muchos criados. Este Dios que tenemos, con un amor tan inmenso para sus hijos, es el mismo Dios que es rico en bondad, en misericordia, y que quiere revelarse a sus hijos y darle las riquezas de su gloria. El Padre, cuando abraza al Hijo, ni siquiera le da la oportunidad de disculparse. Le perdona espontáneamente, dejando a un lado los ruegos de su Hijo. Era tanta la alegría por su vuelta, porque el Padre conoce al Hijo y Él sabe lo que está en su corazón. Pero hay más. El Padre no solo le perdona sin pedirle ningún tipo de explicación, le da la bienvenida a casa, sino que también quiere darle una nueva vida. El Padre quiere darle lo mejor, mientras el Hijo está dispuesto a que se le trate como un criado. El Padre pide que se le ponga la túnica especial. Y aunque el Hijo no se siente con derecho a que se le siga llamando hijo, el Padre le entrega un anillo y unas sandalias para darle los honores de hijo. El Padre le devuelve su condición de heredero. Este Padre viste a su Hijo con las ropas de libertad. No quiere verlo esclavo. No quiere que ninguno de sus hijos se sienta como un criado. Quiere darles lo mejor. El Padre, después de haber dado las órdenes de vestirlo, dice: celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. ¿Se dan cuenta, mis hermanas, cómo el Padre tiene organizado una fiesta en los cielos? Él nos está esperando con una fiesta muy especial. Una fiesta como no se ha hecho antes. Vemos el gran deseo del Padre de esperar a sus hijos con una gran fiesta. Y Él decirnos: oh hijos, ya están en casa. Ya han regresado a casa. El buen pastor, que es nuestro Señor Jesús, nos dice: he encontrado la oveja que se había perdido. Alegraos, dice el Padre. Este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado. Eso fuiste tú, hermana, y fui yo. Dios se alegra porque uno de sus hijos que se había perdido ha sido encontrado. A lo que usted y yo estamos llamadas es a unirnos a esta alegría. La alegría de Dios es nuestra alegría. Alegrémonos de pertenecer a la casa de Dios. Y como conclusión,
La misericordia de Dios no solo es para mostrarme lo que Dios siente por mí o para perdonarme los pecados y ofrecerme una nueva vida, sino que también nos invita a ser como su Hijo. Él es nuestro modelo a seguir para que seamos misericordiosos con los demás como lo Él es con nosotros. Somos hijas de Dios, y si somos hijas también somos herederas de Dios y coherederas con Cristo. Así pues, como hija estoy destinada a ofrecer a otros la misma compasión que Él me ofrece. Dios de misericordia da la bienvenida y acoge a los pecadores arrepentidos. Así pues, tratar y comer con gente de mala reputación no contradice las enseñanzas de Dios, sino que al contrario, hace que sus enseñanzas vivan en nuestra vida. Si Dios perdona a los pecadores, entonces aquellos que tienen fe deberán hacer lo mismo. Si Dios acoge a los pecadores en casa, entonces aquellos que confían en Dios también deberán hacerlo. Si Dios es misericordioso, los que aman a Dios deberán ser misericordiosos. Hermanas, una maravillosa historia que tanto nos enseña. Pidamos al Espíritu Santo nos dé luz, entendimiento y abra nuestros corazones para comprender cómo Dios nos ve, como sus hijas, en donde nos da una vida nueva, nos quita todo lo que antes teníamos y nos da ropaje nuevo, dignos de ser su hijo. Que Dios las bendiga, hermanas.